Hermanos, buenas noches. Mi nombre es Bernardo de Santiago y hoy quiero compartirles una pequeña cápsula del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy que habla de los discípulos que van de regreso a Emaús. Y la palabra de Dios se refiere a estos dos. Me pregunto por qué el Señor escogió a estos dos y no a Juan, que es su discípulo amado, y no a Pedro, que era el que le dejó toda la iglesia encargada en él, en sus hombros. María Magdalena, la que le expulsó 7 demonios, o a María, su madre, o María, la mamá de Santiago, o de los apóstoles, no. Él fue primero por los que iban de regreso, por los que ya iban decepcionados al camino donde estaban antes, donde el Señor los había sacado, donde el Señor los llamó. Y este mensaje es para ti, hermano, servidor, o para ti que has vivido tu retiro y que te has regresado a lo de antes. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas 24:13. Este mismo día, 2 discípulos iban en camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Un punto, hermano, bien importante. ¿Qué es lo que no podían ellos ver a Jesús? ¿Qué les estorbaba? Tenían un corazón cerrado, un corazón porque vinieron ya de regreso a lo de antes. Ya habían perdido ese encanto que habían tenido con el Señor. Recordamos que ellos no son de los 12 apóstoles, sino ellos son donde nos dicen el Evangelio, mismo aquí de San Lucas 10:1 nos dice que envió de 2 en 2 hasta 72. Recordamos ese paisaje. De ahí salieron estos dos personajes, que es Cleofas y el otro. El otro discípulo te representa a ti, hermano, me representa a mí. Podemos ser nosotros, que hemos cerrado nuestro corazón y que hemos regresado a lo de antes. Y no dice más que más adelante, solamente nos dice que después reconocieron en la fracción del pan que era Jesús mismo, y lo reconocieron y su corazón se abrió y volvieron a reencontrarse nuevamente, porque cuando les habló la palabra de Dios ellos mismos decían, sentíamos algo cuando Él nos hablaba de la palabra. Es decir, hermanos, el de antes, que era un camino, el mío era muy de piedras, muy feo, caí bajo, el Señor me recuperó, pero si yo regresara a ese camino de antes, sería mi camino de Emaús. Y hoy yo te invito, hermano, que si vas de regreso a lo que hacías antes, de donde sacó el Señor, hoy el Evangelio te habla a ti. Hoy el Evangelio me habla a mí. Que no seamos ese discípulo que iba con Cleofás. Y sigue adelante en el 18 dice, uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo así? ¿Que tú eres el único peregrino de Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó? Preguntó Jesús. Le contestó todo ese asunto de Jesús de Nazareno. Este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días, los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. El punto de que todos están aquí decepcionados. Dice, nosotros esperábamos, creyendo que Él era el que ha de liberar a Israel. Pero a todo esto van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dijeron, sorprendidos, fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron
a contarnos que se les había aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Ah, y les dijo, otro punto muy importante es, el ángel se les apareció a María Magdalena, le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que ha resucitado? Aún así, aún así, Jesús no se le apareció a ellas. Jesús se le apareció a los dos discípulos de camino a Emmaús, porque iban cabizbajos, porque iban fracasados, iban decepcionados, cabizbajos y su corazón cerrado. Me voy a adelantar adelante y dice, en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén, en el 33. ¿Por qué? Porque ya habían conocido a Jesús. Ya habían visto que algo sentía su corazón, ese corazón cerrado, Jesús, en la fracción del pan. Al quedarse allí para nosotros como católicos en la Eucaristía, ¿sí? Él se desapareció, pero se quedó en la fracción del pan. Es cuando su corazón sintió esa chispa, cuando sintió que Jesús ahí estaba. Y en el 33 lo quiero recalcar que dice, y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén, de donde había conocido a Jesús, donde habían caminado con Jesús. Por eso, hermano, si tú conociste a Dios, si tú conociste a Jesús, tuviste un encuentro personal con Él y regresaste a hacer lo de antes, hoy el Señor te dice, regresa, regresa a Jerusalén, donde te saqué. No hay tiempo para oración, pero solo quiero decirles, hermanos, que en este paisaje el Señor te habla a ti, el Señor me habla a mí. Regresemos pues al camino donde Él nos sacó y no nos olvidemos quiénes somos, de quién nos liberó el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.